Con un breve gesto, Poirot me indicó que permaneciera en la estancia. Obedecí y me acerqué al hogar, moviendo los grandes leños con la punta del zapato. Estaba sorprendido. Por primera vez no acertaba a comprender las intenciones de Poirot. Durante un momento me incliné a creer que lo que acababa de escuchar eran solo palabras altisonantes y que Poirot había representado lo que él llamaba una pequeña comedia, con el fin de hacerse el interesante y el importante. Pero, a pesar de todo, me veía obligado a creer en sus palabras, en las que había una verdadera amenaza y una innegable sinceridad. Sin embargo, continuaba creyendo que seguía una pista falsa. Cuando la puerta se cerró detrás del último miembro de la reunión, Poirot se volvió hacia el fuego. «Pues bien, amigo mío», dijo con suavidad, «¿qué piensa usted de todo esto?» «A tenor de la verdad, no lo sé», respondí con sinceridad. «¿Qué fin persigue usted? ¿Por qué no va directamente al inspector Raglan con la solución, en vez de poner sobre aviso de ese modo al culpable?» Poirot se sentó y sacó del bolsillo una caja de delgados cigarrillos rusos. Fumó un momento en silencio. «¿Emplea usted sus células grises? Detrás de mis acciones hay siempre un motivo». Vacilé un momento y después repliqué con voz pausada. «El primero que se me ocurre es que usted no conoce al criminal, pero que está seguro de que se encontraba entre las personas reunidas aquí esta noche. En consecuencia, sus palabras pretendían arrancarle una confesión». Poirot asintió complacido. «Es una buena idea, pero errónea. Pensé que tal vez, al hacerle creer que usted lo sabía todo, esperaba obligarle a desenmascararse, aunque no necesariamente por medio de una confesión. Podría tratar de silenciarle, como hizo con el señor Ackroyd, antes de que usted pudiese actuar mañana. Una trampa de la cual yo sería el cebo, mon ami. No soy lo bastante héroe para eso». «Entonces no le comprendo. Usted corre el riesgo de dejar escapar al asesino, avisándole de ese modo». Poirot meneó la cabeza. «No puede escapar», dijo gravemente. «Solo le queda un camino que emprender, y ese camino no lleva a la libertad». «¿Usted cree realmente que una de las personas que se encontraban aquí esta noche cometió el crimen?», pregunté con incredulidad. «Sí, amigo mío». «¿Cuál?». Hubo un silencio que duró unos minutos. De pronto arrojó la colilla en el hogar y empezó con voz reposada. «Voy a llevarle por el camino que he recorrido yo mismo. Paso a paso me acompañará usted y verá que todos los hechos señalan infaliblemente a una determinada persona. Para empezar, había dos hechos y una pequeña discrepancia en las horas que me llamaron de un modo especial la atención. El primer hecho era la llamada telefónica. Si Ralph Patton era en realidad el asesino, la llamada carecía de sentido. Era absurda. Me dije pues que Patton no era el criminal. Me aseguré de que la llamada no fue hecha por nadie de la casa, y sin embargo estaba convencido de que tenía que buscar al criminal entre los que estaban presentes la noche fatal. Llegué pues a la conclusión de que la llamada debió provenir de un cómplice. Esta deducción no acababa de satisfacerme, pero de momento no la descarté. Examiné luego el motivo de la llamada. Eso resultó difícil. Solo podía estudiarlo juzgando su resultado, que el crimen se descubrió aquella noche en vez de a la mañana siguiente. ¿Comprende usted? Sí, Ackroyd había dado órdenes para que no le molestaran, y no era probable que nadie entrara en el despacho aquella noche. Muy bien, el asunto marcha, ¿verdad? Pero algunos puntos continuaban oscuros. ¿Cuál era la ventaja de hacer descubrir el crimen aquella noche en vez de la mañana siguiente? La única idea que se me ocurrió fue que el asesino, sabiendo que el crimen se descubriría a una hora determinada, se las compondría para estar presente cuando se forzara la puerta o inmediatamente después. Llegamos ahora al segundo hecho, el sillón apartado de la pared. El inspector Raglan desechó el detalle por carecer de importancia. Yo, en cambio, lo consideré siempre del mayor interés.
En su manuscrito, usted ha dibujado un pequeño plano del despacho. Si lo tuviese aquí en este momento, vería que el sillón, colocado de la manera indicada por Parker, se encuentra precisamente en línea recta entre la puerta y la ventana. ¡La ventana! Veo que capta mi primera idea. Me imaginé que entraron por la puerta, pero no tardé en abandonar esa suposición, pues, aunque el sillón tenía un respaldo muy alto, tapaba muy poco la ventana. Pero, recuerde usted, mon ami, que frente a esa ventana había una mesa cubierta de libros y revistas. Esa mesa quedaba completamente oculta por el sillón, y enseguida surgió en mi mente la primera sospecha de la verdad. Supongamos que había en esa mesa algo que no se quería que fuese visto, algo colocado allí por el asesino. Hasta entonces no tenía la menor idea de qué podría ser, pero sabía que era algo que el criminal no había podido llevarse consigo cuando cometió el asesinato y que era un asunto vital para él quitarlo de allí tan pronto como le fuese posible, después de ser descubierto el crimen. La llamada telefónica obedecería, pues, a la necesidad del culpable de encontrarse sobre el terreno al ser hallado el cuerpo. 4 personas estaban presentes cuando la policía llegó. Usted, Parker, el comandante Blunt y el señor Raymond. Elimine inmediatamente a Parker, puesto que, fuese cual fuese la hora en que se descubriera el crimen, se encontraría allí. Además, él fue quien me habló del sillón cambiado de sitio. Parker quedaba descartado del crimen, pero era posible que hubiese sido el chantajista. Raymond y Blunt eran sospechosos, puesto que, si el crimen hubiese sido descubierto por la mañana, cabía en lo posible que llegaran demasiado tarde para impedir fuera encontrado el objeto colocado en la mesa. ¿Qué era ese objeto? Hace un momento ha oído usted lo que argumentaba con respecto al fragmento de conversación oído. Tan pronto como supe que el representante de una compañía de dictáfonos había estado en la casa, la idea de un dictáfono arraigó en mi mente. ¿Recuerda lo que he dicho hace media hora? Todos estaban de acuerdo con mi teoría, pero parecía que un hecho vital se les había escapado. Si se usó un dictáfono aquella noche, ¿por qué no se encontró? No había pensado en eso. Sabemos que le fue entregado un dictáfono al señor Aykroyd, pero no estaba entre los objetos de su pertenencia. Si algo fue retirado de la mesa, ¿por qué no había de ser el dictáfono? Sin embargo, la empresa no era fácil. La atención de todos estaba naturalmente concentrada en el muerto. Creo que cualquiera podía haberse acercado a la mesa sin que le vieran los demás, pero un dictáfono es un objeto voluminoso, no se puede meter en un bolsillo. Debió de tener un receptáculo capaz de contenerlo. ¿Ya ve usted a dónde llegamos? La figura del asesino toma forma. Es la persona que se encontraba en el lugar del crimen, pero que tal vez no hubiese estado presente si se hubiese descubierto a la mañana siguiente. Una persona que llevaba un receptáculo dentro del cual cabía el dictáfono. ¿Por qué habría de llevarse el dictáfono? ¿Qué ganaba con ello? Le interrumpí. Usted se parece al señor Raymond. Parte de una base falsa de que a las 9:30 se oyó la voz del señor Aykroyd hablando al dictáfono. Pero consideré por un momento este útil invento. Usted le dicta, ¿verdad? Y más tarde el secretario o un mecanógrafo lo pone en marcha y la voz vuelve a sonar. ¿Quiere decir? Exclamé. Sí, eso es lo que quiero decir. A las 9:30 el señor Aykroyd ya estaba muerto. Era el dictáfono el que hablaba y no el hombre. El criminal lo hizo funcionar. Entonces debía encontrarse en el cuarto en aquel momento. Es probable, pero no debemos excluir la posibilidad de que él hubiera adaptado un mecanismo especial, algo sencillo como la maquinaria de un vulgar despertador. En ese caso, tenemos que añadir 2 particularidades a nuestro retrato imaginario del asesino. Debía ser alguien que estaba enterado de la compra del dictáfono y que tenía conocimientos de mecánica.
A estas conclusiones se había llegado cuando encontramos las huellas de la ventana. Aquí podía escoger entre 3 conclusiones. Primera, era factible que las hubiera dejado Ralph Patton. Estaba en Friendly Park aquella noche y pudo introducirse en el despacho y encontrar a su tío muerto. Esta era una hipótesis. Segunda, cabía la posibilidad de que las huellas hubiesen sido hechas por alguien que llevara la misma clase de tacones de goma en los zapatos, pero los habitantes de la casa tenían zapatos de suela de crepé y deseché la idea de que alguien de fuera tuviese la misma clase de zapatos que Ralph Patton. Charles Kent llevaba, lo sabemos, por la camarera del bar de Dogs and Whistle, un par de botas que se le caían de los pies. Esas huellas podían haber sido dejadas por alguien que trataba deliberadamente de hacer recaer las sospechas sobre Ralph Patton. Para probar esa teoría era preciso dilucidar algunos hechos. El par de zapatos de Ralph incautados por la policía en Trevor's, ni Ralph ni ninguna otra persona pudo llevarlos aquella noche, puesto que los tenían en los bajos de la posada para limpiarlos. Según la teoría de la policía, Ralph poseía otro par de la misma clase y descubrí que era cierto que tenía 2 pares. Para que mi teoría fuera correcta, era preciso que el asesino hubiese llevado los zapatos de Ralph aquella noche, y en tal caso Ralph debía haberse puesto un tercer par de zapatos de una clase u otra. Supuse que no tendría 3 pares de zapatos iguales y que poseería por lo menos un par de botas. Pedí a su hermana Caroline que se enterara de ese punto, insistiendo sobre el color, con el fin, lo confieso, de esconder el verdadero motivo de mis preguntas. Ya conoce usted el resultado de sus investigaciones. Ralph Patton tenía un par de botas. La primera pregunta que le hice cuando llegó a mi casa ayer por la mañana fue para saber lo que llevaba puesto la noche fatal. Me contestó enseguida que llevaba botas. En realidad todavía las llevaba puestas, porque no tenía nada más que ponerse. De este modo, adelantábamos en nuestra descripción del asesino. Era una persona que había tenido la oportunidad de llevarse esos zapatos del cuarto de Ralph Patton en el Trevor's aquel día. Poirot se detuvo y continuó en voz más alta. Hay otro punto. El criminal debía ser una persona que tuviera la oportunidad de retirar la daga de la vitrina. Quizás usted diga con toda razón que cualquiera en la casa pudo haberlo hecho, pero le recordaré que Flora Ackroyd está segura de que la daga no se encontraba en la vitrina cuando la examinó. Hizo otra pausa. Recapitulemos. Una persona que estuvo en el Trevor's aquel día. Una persona que conocía bastante bien a Ackroyd para saber que había adquirido un dictáfono. Una persona que entendía en cuestiones de mecánica, que tuvo la oportunidad de retirar la daga de la vitrina antes de la llegada de la señorita Flora, que llevaba consigo un receptáculo capaz de contener el dictáfono como, por ejemplo, un maletín negro, y que se encontró sola en el despacho durante unos minutos después de descubrirse el crimen, mientras Parker telefoneaba a la policía. En fin, usted, Dr. Shepard. Capítulo 25. Toda la verdad.